Esta es una noticia de última hora. Buenas tardes, televidentes de los noticieros. Hoy mismo, una tarde gris en la ciudad de Catacamas. En horas de la tarde, a las 4 de la tarde, se dio un tiroteo que dejó una persona asesinada de nombre Cristian Murillo, de aproximadamente 25 años. En ese mismo tiroteo resultó herido otro chico que fue llevado hacia un centro hospitalario. Maynor Munguía resultó herido. Hace aproximadamente una hora, una persecución de un vehículo Toyota Runner fue alcanzado por desconocidos que llegaron y le dieron alcance y le han rematado. Ahí en el interior de su vehículo, en una Toyota Runner, se encuentra el cuerpo de Alfredo Martínez, más conocido como Van Helsing, que se transportaba en este vehículo. Ha llegado su esposa y ha hecho el reconocimiento respectivo. Repito, una tarde sangrienta en la ciudad de Catacamas. 2 personas en 2 actos diferentes son asesinados. Los operadores de justicia en estos momentos hacen el acordonamiento respectivo y para hacer el reconocimiento de Alfredo Martínez, que lo conocimos con el nombre de Van Helsing. Así llamábamos a Alfredo Martínez en el barrio. Van Helsing, quien se encuentra asesinado allí, en ese vehículo. Mire las ironías de la vida. A 50 metros de aquí hay una celebración religiosa. Acá hay un acto de sangre, contradicciones, terrible lo que estamos viviendo en la ciudad de Catacamas. ¿Qué está pasando? La seguridad se fue de las manos. La orgía de sangre es normal en este pueblo. No hay respuesta, no hay solución. Nos llaman y nos dicen tiroteo. Llegamos y nos encontramos con estas escenas trágicas. Una esposa, un hijo, han llegado a reconocer, ella a su esposo, él, el niño, a su papi. No estará en esta noche, en este día del amor y la amistad. Óigame, qué terrible, qué contradictorio. Este es mi país, este es el ancho que se desangra usted. Esta es la región que necesita mejores créditos para salir de su marasmo usted. 2 personas asesinadas. Cristian Murillo en el barrio 3 de Mayo y Alfredo Martínez, que están a la espera de los operadores para que hagan el levantamiento respectivo usted. Terrible. No tengo otra historia que conocer. Conocí a Van Helsing, a Alfredo Martínez. Nunca me imaginé verlo en este cuadro usted. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticieros Hoy Mismo, Catacamas. Siguientes noticieros hoy mismo. Lo último de noticias se registra aquí en la zona norte de nuestro país, donde la DIPAMCO ha realizado una importante captura. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. En efecto, como usted bien lo menciona, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en una operación ejecutada en el sector de la colonia San Carlos de Sula, aquí en San Pedro Sula, como una respuesta inmediata al llamado de auxilio de la población a través de la línea 143, logró el arresto de Héctor Martínez García, conocido criminalmente con el alias El Chele, un individuo que tiene aproximadamente un año de dedicarse al cobro de la extorsión, haciéndolo de manera independiente. Sin embargo, cuando realizaba esas llamadas extorsivas e intimidatorias, se hacía pasar por miembro de la Mara Salvatrucha MS-13 o de la Pandilla 18. Hay un video que circula donde se ve que fue capturado infragante cuando acababa de cobrar supuestamente los 90.000 empiras. Así es, corresponde precisamente como usted lo menciona, y es que de manera inmediata nuestros agentes se movilizaron hasta esta zona gracias a esta información obtenida, verificando que en ese automotor se movilizaba este individuo conocido con el alias El Chele y que estaba precisamente realizando lo que es el cobro de la extorsión. Muchas gracias, muy amable, la portavoz de la DIPAMCO aquí en el norte de nuestro país. Esto es lo último de noticias, pero a continuación seguimos con más información. Bien, así es, el día de hoy se le ha dado paso a este programa tan esperado, Educa Roatán, donde un aproximado de 19 centros educativos estarían siendo beneficiados en Roatán con este programa. Ya está la Fundación Zamora Terán por parte de la municipalidad, también gran colaboración, y vamos a darles a conocer más detalles con la licenciada Exenia Man, relacionadora pública de la municipalidad de Roatán.
cada niño de los 19 centros educativos públicos de Roatán podrán contar con una computadora, por lo que pedimos nosotros a las comunidades, a las diferentes comunidades de Roatán, que cuando usted vea a ese niño con esa computadora, no se la vaya a quitar, no vaya a permitir que alguien se la vaya a robar. ¿Por qué? Porque esta es la herramienta que van a utilizar los niños para estudiar durante este año 2023. Bien, así lo ha mencionado la licenciada Exenia Mann, no solo trabajando por el programa Educa Roatán, sino que también se ha estado trabajando en infraestructura en diferentes centros educativos. Desde Roatán, Islas de la Bahía, para Noticieros Hoy Mismo, les informó Paula Arteaga. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este enlace informativo desde el departamento del Empira. Bueno, noticias positivas a favor del ambiente, que este día institucionales ligadas a la protección de los recursos forestales han integrado lo que es una cuadrilla de respuesta a emergencias que ocasionan los incendios forestales en esta región del occidente. Se pronuncia Franklin García, ambientalista del Instituto de Conservación Forestal. Ya se nos acerca la temporada de incendios forestales, ¿verdad? Incluso ya hemos tenido incendios forestales en el mes de enero, que en otros tiempos no se había visto este fenómeno. Y pues para prevenir o para hacer actividades de combate a incendios, en este caso estamos fortaleciendo, capacitando a 2 cuadrillas comunitarias o 2 cuadrillas que van a estar contratadas por el programa Padre Andrés Tamayo, que van a estar asignadas a ICF. Una cuadrilla que va a estar en Gracia del Empira para cubrir todos los municipios de aquí de la zona centro y norte del Empira, y va a estar también una cuadrilla asignada en el sur del Empira. Muy bien, ahí presenciamos a Franklin García, ambientalista del Instituto de Conservación Forestal. Estas cuadrillas de combate a incendios forestales representarán acciones en la región central y sur de este departamento. Desde Gracia del Empira, a esta hora en los noticieros Hoy Mismo es mi contacto. Vamos con una breve pausa, en instantes, más informaciones. Buenas noches, muchas gracias. Aquí en Choluteca queremos manifestarle que tenemos una noticia buena y una noticia mala. Y la mala es que han aumentado las atenciones por clima, pues hay problemas respiratorios. Sin embargo, pues el COVID ha bajado pues el índice, según lo que manifiesta el doctor Oben Baquedano. Sabemos que por el clima que impera en estos momentos, que sabemos que hay bastante viento en estos momentos, pues bastantes pacientes riníticos también, a lo que predispone un factor de riesgo para que desarrollen estos síntomas, sobre todo los cuadros gripales, la faringoamigdalitis y algunas neumonías también. Siempre estamos vigilantes para ver que no vayan a aumentar estos procesos y siempre continuamos pues en el proceso de vigilancia contra la COVID-19. Bien, esto es lo que ha manifestado el doctor Oben Baquedano con relación pues al COVID, que realmente pues estaba descendiendo aquí pues en la zona sur del país. Vamos a ir hasta Ciguatepeque con mi compañero Omar Valenzuela. Buenas noches, Javier Pablo, un gusto poderles saludar, y me encuentro en el Paseo Los Pinos acá en Ciguatepeque, en la calle semi-peatonal, que hoy es peatonal, debido a que a mis espaldas hay una peña artística en el marco del 14 de febrero. Hemos abordado al encargado de la oficina de turismo acá en Ciguatepeque, y esto es lo que nos ha dicho sobre esta feria del amor y la amistad. Realmente Ciguatepeque siempre se caracteriza por llevar a cabo estos eventos de desarrollo sociocultural y económico para nuestra comunidad. Estamos trabajando fuertemente, no podíamos desaprovechar la oportunidad de llevar a cabo la segunda edición de esta Feria del Amor y la Amistad, segundo año consecutivo en Ciguatepeque. Esta actividad, que nació el año pasado con un pequeño grupo de emprendedores, el día de hoy ya cuenta con 40 emprendedores participando. Hemos doblado el número de participantes, igual en las otras ferias que se desarrollaron el año pasado. Bueno, escucharon ustedes a James Carter con buenas noticias, pero la mala es que aquí en Ciguatepeque quieren elegir las autoridades del FENAPIN y quieren quitar la gran noche de carnaval que ha sido parte de la tradición en Ciguatepeque, así como otros eventos, y eso no lo va a aceptar el pueblo porque lo van a criticar como fue el año pasado. Pero nos quedamos con esto, compañeros, para que miren ustedes, para que sigan ustedes y miren
Miren ustedes acá en Ciguatepeque puede venirse toda la población porque hay venta de artesanos, los artesanos ya en la calle semipeatonal, que esta es la calle que siempre se adorna. Hoy se quedaron cortos con adornos alusivos a la fecha del 14 de febrero del amor y la amistad. Miren ustedes, poco a poco van llegando las personas. Venga, si usted si no ha comprado su regalo, aquí lo puede encontrar. Miren, en la Plaza Cívica, en el Paseo Los Pinos, en la calle semipeatonal en Ciguatepeque, ya poco a poco está viniendo. Y al fondo, como ustedes ven, hay una peña artística donde hay participación de varios artistas de este municipio y que se harán presentes justamente aquí. Con estas imágenes desde el Parque Central Francisco Morazán de la ciudad de Ciguatepeque, vamos con mi compañero Jason Maldonado hasta San Pedro Sula. Buenas noches, Jason. La noticia positiva es presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabytes por $41. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Valenzuela desde Ciguatepeque. Y en nuestra noticia positiva, jóvenes ciclistas ponen en alto el nombre de Honduras en el Tour por la Paz en Guatemala. Una competencia donde más de 150 ciclistas, tanto de México, Colombia, Guatemala y todo Centroamérica han participado. Y es por eso que escuchamos a continuación a Rigoberto Sequeira, quien es uno de los ciclistas que representaron al país. Fueron 5 días de competencia, fueron 5 etapas. De la carrera es el Tour por la Paz, el Tour por la Paz Guatemala. Es una carrera que se desarrolló desde el miércoles hasta ayer domingo. Y fue una carrera en la que día con día pedaleamos más de 100 kilómetros, más de 150 kilómetros. Sí, ¿se enfrentaron a corredores de qué países? Hubo corredores de Colombia, de México, del país de Guatemala, de nuestros hermanos Costa Rica, de El Salvador, casi todo Centroamérica. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo fue la posición? ¿En qué lugares se lograron? Sinceramente, nosotros íbamos, como los pocos hondureños que salimos del país, íbamos por ganar experiencia, por aprender mucho, por traer de ese ciclismo que hay en Guatemala a Honduras. Y la verdad nos sorprendimos mucho porque al final terminamos peleando posiciones. Al final de la carrera no se nos dieron muchas cosas y por muchas sorpresas quedamos en 5º lugar. A pesar de que no íbamos peleando posiciones, pero logramos traer muy buenos resultados. Hay muchos eventos a nivel de Honduras, la verdad que tal vez no son muy conocidos, pero hay mucho ciclismo en Honduras que, aunque hace falta hacerlo un poco más público, pero hay mucho talento en Honduras. Palabras de Rigoberto Sequeira. En este mismo equipo participó Héctor Menéndez, Sebastián Pavón, Diller Martínez, Cristian Chévez y eran dirigidos por Moisés Melgar del equipo de ProBike Semplus aquí en el norte de nuestro país. Honduras se sigue poniendo en alto a nivel internacional en el ciclismo. A continuación, seguimos con más información después de la pausa comercial. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabytes por $41. Muy buenas tardes a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Les saludamos desde la zona oriental y es que ante las perspectivas climáticas de que el fenómeno del Niño estará afectando el sector ganadero con sequía en el país, el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Oriente, ADAGO, detalla que los productores se preparan para hacerle frente a esta situación. Escuchemos al ingeniero Adolfo Leonel Sevilla. Nosotros como ganaderos, cuando movemos nuestro ganado, sea río arriba o arriba abajo, utilizamos lo que decimos playando, o sea que cruzamos el río. Hemos tenido problemas que a compañeros nuestros se les ha decomisado ganado porque las autoridades de Nicaragua lo agarran por la playa y cruzando el río y lo decomisan y lo catalogan contrabando. Nicaragua tiene varios puestos militares, tiene patrullas permanentes, en cambio nosotros no tenemos presencia de nuestra policía, solo el Batallón Verde para protección de medio ambiente. Se confundieron la cita de don Leonel. Viendo ya esta situación que está ocurriendo en ese sector por parte de los productores, donde esperan pues que el gobierno pueda interponer también sus buenos oficios. Trasladamos micrófonos hasta la novia de Honduras, Evita la Bella, con nuestro compañero Naum Monge. Buenas noches.
Muchas gracias, Kenia Cáceres. Y aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba, en las últimas horas, las autoridades policiales informaron de la captura de un hombre que presuntamente violó a su propia hija de tan solo 11 años de edad. Pero ¿qué dicen las autoridades del orden en torno a este hecho? Escuchemos a continuación. De 52 años, pues a esta persona se le culpa por el delito de violación de su hija, una menor de 11 años. Pues esta persona ya tenía una orden de captura desde el 31 de enero del presente año y pues la Dirección Policial de Investigaciones, asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 1, se trasladó hasta su casa de la persona capturada para hacer esta detención de suma importancia, la verdad, porque esa persona ya llevaba 14 días prófugo de la justicia. El detenido ya fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial. A continuación, los deportes aquí en Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Pese a impugnación por conflicto de intereses, Juan Orlando Hernández mantendrá a Sabrina como su abogada. Esta abogada representó a dos personas que van como testigos por parte de la Fiscalía. Diputados del Partido Salvador de Honduras denuncian a Luis Redondo ante el CONADE por persecución, discriminación y espionaje. Y eso es muy peligroso. Que le den seguimiento a los diputados y lo exhiban públicamente, eso es un abuso de autoridad de quien maneja el Congreso Nacional. Varios heridos, incluidos guardias penitenciarios, en enfrentamiento de internos en la cárcel de Támara. Un hombre mató a golpes a su hijo de 4 años y después lo enterró en un sector montañoso en Iriona, Colón. Desde que me agarraron siempre estuve tranquilo. Dejan libre a detenido por la muerte de una joven de 14 años, aficionada del Real España en San Pedro Sula. Es una mancha que a mi hermano lo va a seguir porque eso sucede, pero bueno, esta era una prueba que él tenía que pasar. Diversos obstáculos tienen sumergidas a las MIPYME en Honduras que luchan cada día por subsistir. Alrededor del 80% de los pequeños negocios cierran antes de cumplir 3 años. Esta noche en Porque Nos Importa, medidas emergentes que deben adoptar las MIPYME en el país para no terminar de desaparecer. Están bajas las ventas, más que todo, la economía está perra. No, las ventas han bajado. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Esto es lo último en noticias. Don Daniel Rivera Funes es el teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán, con quien establecemos una comunicación a esta hora de la noche. Don Daniel Rivera Funes, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán. Teniente coronel, ¿qué fue lo que pasó en un accidente lamentable de un autobús, no sé si es urbano o interurbano, allí en el sector de Occidente, particularmente muy cerca de Santa Rosa de Copán? Buenas noches. Sí, buenas noches. Miren que nosotros a las 5:15, 5:20 más o menos, pues recibimos el llamado del 911 de un accidente aquí en la CA4, al sitio de la Vuelta de los Hornos, que le dicen, es un lugar que siempre hay accidentes por lo general. Entonces nos desplazamos y decían de que era un bus tipo rapidito, un Toyota Hiace, que venía con personas y que había personas heridas y personas muertas. Pues nos desplazamos al lugar con todas las unidades y ya cuando llegamos acá, pues varias personas fueron trasladadas al hospital de Occidente, ya en carros de paila, en ambulancias del 911, ambulancias de bomberos, Copeco, todo el mundo se activó, entonces se llevaron a las personas al hospital de Occidente, se trasladaron 13 personas heridas para el hospital de Occidente y 2 personas fallecieron aquí en el lugar. Son 2 señoras que se miran que son de la tercera edad y estamos esperando medicina forense para que venga a hacer el levantamiento y nosotros pues ya desplazarlos para la estación local. Teniente, ¿se sabe el nombre de las 2 señoras fallecidas? Pues de las señoras fallecidas todavía no tenemos datos porque hasta que viene medicina forense que nosotros vamos a saber los nombres de las personas. Y allá en el hospital tenemos a las personas que fueron trasladadas con posibles heridas algunas, otras con laceraciones, otras con golpes, a doña Norma Ramos de 48 años, a doña Silvia Peña de 63 años, a Marco Antonio Alvarado Villanueva, dice, con edad desconocida, a don Wilmer Alfredo Escobar de 33 años,
a doña Glenda Yadira García Ramos de 30 años, a Rogelio Hernández de 60 años, Marlon René García de 9 años, Nayeli Mejía Maya de 16 años, Justo Romualdo Mejía de 56 años, el cual es el motorista de la unidad, y presentada, dice, una fractura expuesta en el miembro superior izquierdo a la altura del tercio medial del codo. Y está también María Concepción Amaya Madrid de 59 años, Mario Gilberto Vázquez Amaya de 41 años, Denis Yolanda Méndez de 45 años, Florencia Lisbeth Arriaga Méndez de 8 años de edad, y todos estos pacientes pues están en el Hospital de Occidente, ya están siendo atendidos. Casi a las 5:40 se trasladaron todas estas personas para allá, y nosotros pues aquí estamos en el lugar del accidente esperando a medicina forense para hacer la recuperación de los 2 cuerpos que están en el amasijo de hierro del busito. Sí. Teniente coronel, dentro de los 13 heridos que fueron trasladados al Hospital de Occidente, ahí en Santa Rosa de Copán, ¿hay alguno que esté en riesgo de fallecer o no? No, dijeron de que iban a evaluarlos y que si había alguien que había que trasladarlo a San Pedro Sula, pues nos iban a avisar, pero hasta ahorita no. La ambulancia está pendiente allá, las ambulancias están pendientes por cualquier traslado que pueda hacer, pero no hemos recibido ninguna notificación de los médicos. Imagino que los van a atender ahí en el Hospital de Accidentes. ¿Qué ruta? La gente que venía en el camino, pues ellos empezaron a sacar a las víctimas por la parte de atrás del bus y empezaron a montar en pailas, en ambulancias, en patrullas de la policía y las ambulancias que venían de bomberos y Copeco y 911. ¿Qué ruta es la que cubre ese autobús que se accidentó? ¿Perdón? ¿Qué ruta? ¿Qué ruta es la que cubre? Este bus dicen que iba de Santa Rosa para la Unión Copán, dicen. Pero la verdad que desconocemos, el bus está, prácticamente deshecho. Sí. Entonces difícilmente, y la premura de trasladar a las personas, pues no pudimos hacer una investigación completa, pero sí, al no haber medicina forense vamos a saber quiénes son los fallecidos y ya Tránsito pues está haciendo cargo de la escena acá del bus que dio vuelta. Sí. Teniente, ¿se sabe la causa probable del accidente? Pues mire, según dice los de Tránsito, ellos venían bajando aquí la cuesta de los Hornos. Por lo general esta cuesta siempre hay accidentes, por lo general se le recalientan los frenos. Es raro un busito de estos rapidito que pase eso, por lo general se pasa casi solo en rastras. Pero da la impresión de que él perdió el control y se dio vuelta y dio varias volteretas en la calle, y quedando aquí a la orilla de la carretera, porque no hay otro carro que haya tenido un accidente con él. O sea que no fue una colisión, sino que simplemente probablemente exceso de velocidad, perdió el control, alguna falla mecánica y el carro y el vehículo dio vueltas. Y el vehículo dio varias vueltas y por eso fue el montón de heridos y las personas fallecidas. 2 personas fallecidas, son 2 señoras de la tercera edad y 13 personas trasladadas al Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán, heridas, ¿verdad? Y entre ellos 3 niños y los demás adultos. Teniente coronel, le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación con Noticieros Hoy Mismo, porque estoy convencido de que las familias están ansiosas por conocer esta información, los nombres de sus familiares que se trasladaban en este autobús. Muchas gracias, teniente. Estamos a la orden. Gracias. Esto es Lo Último en Noticias. Evelyn Pérez, un enfrentamiento hoy en la cárcel, en el centro penitenciario en Támara. Evelyn, buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches, licenciado Melgar. Así es, fue un enfrentamiento entre miembros de la Mara MS-13 y la policía penitenciaria en el lugar. Producto de estas balas, según la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, quienes atacaron fueron los miembros de la Mara MS a los policías penitenciarios, dejando a 3 de ellos heridos y fueron trasladados acá a Tegucigalpa a un centro asistencial. También uno de los miembros de la estructura criminal resultó herido, es decir, hubo 4 heridos en este conflicto que hubo dentro del centro penitenciario en Támara, 3 agentes penitenciarios y un miembro de la Mara MS-13. Hasta este momento que hemos dialogado con las autoridades o con la portavoz del Instituto Penitenciario, nos manifiestan que las 4 personas se encuentran estables de salud, no fueron, las heridas de balas no fueron tan profundas y es por eso que se están recuperando en el centro asistencial. Allá
en el lugar sí ingresaron más de 9 ambulancias de la Cruz Roja y también del Instituto Penitenciario, porque en un principio, pues se dijo que el enfrentamiento había dejado más personas heridas. En efecto, un paramédico de la Cruz Roja nos manifestó que en el interior habían más heridos, pero que por instrucciones de las autoridades penitenciarias les dijeron a todas las nuevas ambulancias, a los paramédicos que iban en ellas, que se retiraran y que ellos les iban a atender adentro a las personas que resultaron heridas, que aparentemente no eran de gravedad. Es por eso que estuvieron aproximadamente 1 hora y media en el interior del centro penitenciario y luego salieron nuevamente hacia Tegucigalpa sin traer más heridos. Sí ingresaron varios camiones llenos de agentes de la Policía Nacional y más policías penitenciarios al lugar, aparentemente para poner orden, porque se quiso dar un disturbio en el interior y es por eso que se dio pues estos 3 heridos, agentes penitenciarios y un miembro de la Mara MS-13, licenciado. Es lo que aconteció este mediodía, porque el tiroteo que escucharon algunas personas en el lugar que pudimos conversar, así rápidamente nos dijeron que se escucharon las ráfagas de disparos entre la 1:30 de la tarde y 2. Entre la 1:30 y 2 de la tarde, licenciado, lo que le puedo informar. Gracias, Evelyn Pérez, por la información. Se realizó hoy la audiencia de curso en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso el conflicto de interés ante la representación de Sabrina Schorf dentro del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta es la noticia del día. Schorf fue integrada recientemente al equipo de defensa del exmandatario como experta en información clasificada. Bien, ahora en Honduras, la audiencia de curso del expresidente Juan Orlando Hernández, la presentación de Estados Unidos. Para esto, dice que Rosenthal sobornó a Juan Orlando Hernández. La oficina del fiscal de los Estados Unidos se comunicó en octubre de 2022 sobre la apertura del expediente de CW1. ¿Alguna vez sucedió la apertura? Si es así, ¿por qué todavía no hay nombre? Ahora, una discusión susurrada en la barra lateral oscurecida por un fuerte ruido blanco. Juan Orlando Hernández está hablando en español. Usa la palabra interrogatorio. Llama a los 2 testigos colaboradores, estas personas. Se renuncia al conflicto de intereses, dictamina el juez Castle. El abogado defensor Colón quiere los nombres de los testigos cooperantes. El juez dice que obtendrá 3.500 materiales más tarde. La intención de la Fiscalía en este momento es tratar de que la abogada Sabrina Schorf no continúe en el juicio, en virtud de que considera que ella tiene un conflicto de intereses. Esta audiencia que se está llevando a cabo es a petición de la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York, en virtud de establecer ella que aparentemente, y debe de probarlo también en la audiencia, que esta abogada representó a 2 personas que van como testigos por parte de la Fiscalía y que por lo tanto no debería, por existir un conflicto de intereses, participar en el presente juicio. CW1 y CW2 son 2 acusados por delitos relacionados con el narcotráfico y que ahora son testigos protegidos de la Fiscalía a quienes Schorf habría representado anteriormente. El juez manda a citar al expresidente Juan Orlando Hernández a efecto de ponerle en conocimiento de él de que hay un conflicto de intereses y ver cuál es su opinión. Ahora quedará a criterio de Juan Orlando Hernández si renuncia o no a la representación de la abogada Sabrina Schorf. Lo que se trata muchas veces es de sanear los procesos para que después en apelación ninguna de las partes vaya a decir que o uno que fue mal representado o 2 que le quitaron a un abogado que era de su interés. Por su parte, la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, posteó en su Twitter, en audiencia curso en la que Juan Orlando declaró, el tribunal consideró que la renuncia a cualquier conflicto con respecto a Sabrina Schorf como su abogada es consciente, inteligente, voluntaria y es aceptada. La abogada Sabrina Schorf, experta en información clasificada, y el abogado Raymond Colón continúan en la defensa de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía no ha entregado pruebas ni documentación clasificada. Tienen cautivo por venganza y conspiración geopolítica a un inocente. Volverá. Juan Orlando Hernández fue acusado por el gobierno de Estados Unidos, capturado el 15 de febrero del año anterior y extraditado por delitos relacionados con el narcotráfico y las armas. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo.
Esta fue la noticia del día. Hoy se cumple un año desde que Honduras y el mundo conocieron que la justicia de Estados Unidos solicitaba formalmente la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Los trámites legales tardaron 2 meses, 5 días, pero el 21 de abril se concretó la entrega del exmandatario de Estados Unidos para ser juzgado ante una corte norteamericana por los delitos de narcotráfico. Estados Unidos ha solicitado a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. La noche del 14 de febrero de 2022, la justicia norteamericana hizo pública la solicitud de extradición contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, acusado de narcotráfico. ¡Hoy sí se está haciendo justicia! Para evitar una fuga, agentes policiales y militares rodearon la vivienda del exmandatario en la residencial San Ignacio de Tegucigalpa, mientras algunos hondureños festejaban la noticia. ¡Capturen al narco! A través de redes sociales, la madrugada del 15 de febrero, Hernández Alvarado reaccionó por primera vez a su solicitud de extradición. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Esa misma mañana se pudo observar a detalle cómo la vivienda de quien una vez fue el primer ciudadano del país estaba sitiada. Por la tarde, tras despedirse de su esposa Ana García, el expresidente se entregó a las autoridades. Imágenes inéditas de un exmandatario hondureño esposado de pies y manos quedaron para la historia. Hernández fue llevado en un convoy policial hasta la Dirección de Fuerzas Especiales para presentarlo ante los medios de comunicación y ahí quedó recluido. Al día siguiente, 16 de febrero, fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrolló su audiencia de información y se le notificó que Estados Unidos solicitó su extradición por los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína. Al exmandatario se le dictó detención provisional que debió cumplir en las instalaciones de Los Cobras. Esa noche, familiares de Hernández lo visitaron. Ahí va, atención, 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 vamos, vamos, vamos. Un mes después, el 16 de marzo, Hernández fue trasladado vía aérea al Poder Judicial a su segunda audiencia, la de presentación y evacuación de medios de pruebas, y tras más de 11 horas, la Corte aprobó su extradición. Hernández aprovechó para expresar que esto es producto de una venganza de quienes tenían al país de rodillas. El exgobernante retornó a Los Cobras y el 28 de marzo se ratificó su extradición a Estados Unidos. En una carta escrita a mano, Hernández dijo que enfrentarse a 3 cadenas perpetuas podría convertirlo en un muerto en vida. El 21 de abril su extradición se concretó. En un despliegue militar y policial nunca antes visto, el expresidente Hernández fue trasladado vía aérea desde la Dirección de Fuerzas Especiales a la Fuerza Aérea Hondureña y minutos después, tras un breve intercambio de documentos, la justicia hondureña lo entregó a los agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, y en una aeronave fue llevado hasta los Estados Unidos, al tiempo que circulaba el último mensaje en video que Hernández enviaba a los hondureños. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. En horas de la tarde-noche fue captado como la aeronave de la DEA aterrizaba en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, para cargar combustible, mientras Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, explicaba en rueda de prensa que el exmandatario hondureño ya estaba en manos de la justicia estadounidense. As is charged in the indictment, Hernández abused his position as president of Honduras from 2014 through 2022 to operate the country as a narco state. Estas imágenes del 22 de abril a las 12:50 de la madrugada en Nueva York, mientras Hernández era trasladado a la cárcel, son las últimas que han sido grabadas al expresidente hondureño, dado que después han continuado las audiencias ante la justicia estadounidense, donde no se puede grabar al imputado y solo se tiene acceso a bocetos de él ante el juez que lleva su caso. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Luego de que Peter Brill, abogado defensor del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández Alvarado, solicitó al juez Kevin Castell una sustitución debido a que supuestamente Tony Hernández lo insultó al estar en descontento por su labor, la solicitud del abogado fue negada por el mismo juez Kevin Castell. Tony Hernández guarda prisión en la cárcel de Victorville, en California, Estados Unidos, al ser condenado a cadena perpetua, es decir, más de 30 años por cargos de narcotráfico, y fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos por operar
durante 15 años una red que transportó más de 180.000 kilogramos de droga con ayuda del Estado hondureño. Los diputados del Partido Salvador de Honduras, PSH, presentaron denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, contra el diputado Luis Redondo por persecución, discriminación y espionaje. Los congresistas responsabilizan al presidente del Congreso Nacional por cualquier situación que les ocurra a ellos y sus familias. Donde me han sacado con un video sin mi autorización, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia y de todos nuestros compañeros, por lo cual hemos venido a los derechos humanos, ya que nuestro actuar fue lo normal que hace un diputado dentro del Congreso Nacional, y eso es muy peligroso. Que le den seguimiento a los diputados y lo exhiban públicamente, eso es un abuso de autoridad de quien maneja el Congreso Nacional. Estoy de acuerdo que ese video se hubiera presentado dentro de la Cámara, pero no exhibirlo públicamente, y en ese sentido nosotros nos sentimos agredidos, y esto genera que ni en el gobierno ni en la administración que estuve con Mauricio Oliva se dio estas circunstancias como lo estamos viendo en este momento en este Congreso Nacional. Lamentamos el hecho, y lógicamente si esto lo hacen a un diputado decente que fue señalado en un video con una marca roja, como que si fuéramos delincuentes, y lo único que hemos hecho es decirle al pueblo que queremos una Corte Suprema de Justicia. Lo único que hemos hecho es decirle al pueblo que esta bancada, estos 9 votos son decentes. Nosotros caminamos con Dios, caminamos ante nadie porque no tenemos miedo, porque no le vemos nada a nadie. Todo ocurrió cuando ayer el presidente de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, denunció que a los diputados no les permitieron el ingreso a la reunión de los jefes de las bancadas de los partidos políticos para consensuar la nueva Corte Suprema de Justicia. Ante esto, el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo reaccionó desmintiendo y publicó una nota donde el subdirector de seguridad del edificio le notificó a Redondo la hora y el lugar por donde ingresó el jefe de la bancada PSH, Tomás Ramírez, y además de la hora en que se retiró por su propia voluntad, y posteriormente la hora y lugar desde donde impartió la conferencia de prensa, denunciando que no se le dejó ingresar a la sesión. Esto fue mostrado con videos de las cámaras de seguridad. Pero según los diputados del PSH, las amenazas son constantes. Lo más grave que en mi opinión ha ocurrido es que el señor presidente dio la orden para que hombres armados estuvieran en nuestras espaldas cuando estábamos en el hemiciclo. Tenemos los videos, tengo mi diálogo con estos hombres de seguridad, lo cual es inaceptable porque el Congreso tiene accesos donde hay máquinas detectoras de metales y no se justifica que en el hemiciclo hayan hombres armados. Yo no puedo aceptar que haya un hombre armado en mis espaldas, como se los dije a estos señores que solo están cumpliendo órdenes. En mi caso particular tuve que cambiar de vehículo, me estaban haciendo seguimiento. Son acciones obviamente en el entorno de nuestra labor legislativa, pero decirle al pueblo de Honduras que todas esas acciones no van a impedir que sigamos haciendo nuestro trabajo. Y hemos sido víctimas de una campaña de odio. Usted puede ver eso en las redes, infundada. Hemos sido perfilados desde el mismo Congreso Nacional y después esas fotografías andan en las redes sociales para que los ciudadanos se tomen una idea equivocada de nosotros. Los diputados del Partido Salvador de Honduras en los próximos días también presentarán denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Don Jorge Yescas es un reconocido analista político, nos acompaña unos minutos aquí en el noticiero. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, Edgardo. ¿Qué opina de esto que está pasando ahí en el Congreso, particularmente con la bancada del Partido Salvador de Honduras, don Jorge? Mire, Edgardo,
Los compatriotas del Partido Salvador de Honduras son personas muy distinguidas, muy honorables, muchos de ellos excelentes profesionales, pero indudablemente en un congreso como el nuestro son atípicos, porque están fuera del contexto de lo que realmente sucede en nuestro país. Y el señor Redondo pareciera que se especializa en coleccionar imprudencias. Le falta mucha experiencia como para ser un verdadero presidente del Congreso. Y le gusta confrontar mucho con su propia bancada que ahora lo desconoce como miembro de su partido. Entonces veo que se cometen muchísimos errores que no se cometían en el pasado, con todos los problemas que teníamos en el pasado, pero eran diputados políticos de mayor experiencia y un presidente del Congreso muy fogueado. Y al señor Redondo le falta mucha experiencia política, le falta mucho juego político. Entonces confronta demasiado y hace cosas que no debería de hacer. Por ejemplo, eso que señala la abogada Espinosa, que hombres armados atrás de los propios compañeros de él. Eso no puede ser en un Congreso. Esas son cosas que perjudican la imagen, no solamente de la bancada de él, sino de todo el país. Entonces, me parece pues que ellos recurren a la defensa de los derechos humanos, pero estos son problemas típicamente políticos propios de un país como el nuestro. Entonces yo creo que son problemas que tienen una solución política, pero con esa actitud que tiene el señor Redondo, pareciera que él no quiere soluciones políticas. Ha hecho cosas increíbles, como por ejemplo anunciar que va a haber un rompimiento del orden constitucional, lo cual era todas las cosas imposible. Entonces, pero eso permitía que el país estuviera en agitación, que pues existiera demasiada incertidumbre que ahuyentara la inversión nacional y extranjera. O sea, pues que son actitudes de irresponsabilidad por parte del señor Redondo. La abogada Maribel Espinosa denuncia hombres armados en el hemiciclo a nuestras espaldas y que le han dado seguimiento. O sea, una denuncia muy seria, así, de intimidación, de amenazas. Decir, es como que estuviéramos en una circunstancia que se da en otros países, tipo Venezuela, Nicaragua. ¿No le parece o yo no entiendo de esto? Sí, pareciera que estuviéramos en un país en guerra, más bien, ¿verdad? Porque ese tipo de actitudes lo que le demuestra a uno es la falta de experiencia, la falta de capacidad para resolver los problemas internos y son demostraciones de fuerza innecesarias. Entonces, al hacer una demostración de fuerza de esa naturaleza, lo que está demostrando el señor Redondo es una debilidad, no una fortaleza, sino que una debilidad que no se siente capaz para enfrentar él solo, por sí mismo, los problemas, sino que tiene que amenazar con hombres armados dentro del Congreso, lo cual eso es indudablemente insoportable, es una cosa que no se debe aceptar, y no solamente deberían de rechazar esa actitud los diputados del Partido Salvador de Honduras, sino que todos los diputados de las diferentes bancadas, porque eso no es correcto. Ahora, don Jorge, hubiésemos tenido todas estas denuncias y todas estas declaraciones contra Redondo, contra los otros partidos, si al PSH le hubieran dado un magistrado como eventualmente se había contemplado. Mire, yo sinceramente nunca creí que el Partido Salvador de Honduras tuviese un magistrado. Por muchas razones. Primero, porque ahí no se iba a elegir a los magistrados porque quién había sacado las mejores calificaciones, sino por razones estrictamente políticas. Y el Partido Liberal se va a mantener firme peleando sus cuatro diputados, como se va a mantener firme peleando la presidencia del Congreso. Entonces yo no miraba de ninguna manera posibilidades para que el Partido Salvador de Honduras, proponiendo una persona que es una persona de mi aprecio también, pues pudiese salir como diputado. Yo lo miraba bastante difícil, muy difícil. No es esa la conducta que existe en nuestro país para elegir los magistrados, y no solamente en nuestro país. Usted ve, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una democracia consolidada,
la pelea que hay cuando se va a elegir los magistrados, y de repente son magistrados definitivamente políticos, o son republicanos o son demócratas. La pelea siempre es política. La pelea siempre es política, es decir, esa declaración suya también incluye a los diputados del PCH, porque reitero, en el caso que hubiese el escenario del 6-5-3-1, 6 libre, 5 Partido Nacional, 3 Partido Liberal, 1 PCH, como se contempló en algún momento de entre los distintos escenarios de la distribución de magistrados para los partidos políticos, no estaríamos en estas, ni Narral estaría desbocado en contra del Congreso y del nombramiento de la nueva Corte. No sé, pregunto. Sí, hay otro factor que se señala ahí por parte de miembros del Congreso, es que la reunión estaba convocada para los jefes de bancada, y estaban en la reunión los jefes de bancada, y el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras no había solicitado la presencia de 2 asesoras. Entonces, sino que ellas llegaron, eran invitadas por el jefe de bancada, pero no con la anuencia de los otros jefes de bancada. Esa es una de las discusiones. Mire, siempre va a haber una discusión, siempre va a haber un pretexto, siempre va a haber una justificación. Lo importante es que debería de haber muchísima más madurez en los representantes del pueblo. Porque son eso. Los 128 diputados representan al pueblo. Y le voy a señalar lo siguiente. Ya, por ejemplo, en leyes como las de México, los diputados representan al pueblo en la totalidad. Pero, por ejemplo, Libre tiene 50, ¿verdad? Representan los intereses de Libre, ¿verdad? Los liberales representan los intereses liberales. La suma de los 128 representan los intereses del pueblo. Pero cada uno tiene ahí la representación de su partido, ¿verdad? Por un lado. Entonces, México ha tenido algunas disposiciones como esta. Si un diputado de uno de los partidos renuncia, entonces no se puede ir a otra bancada, sino que sale del Congreso y el partido nombra al sustituto, porque son diputados de partido. Eso está bien claro, y yo he venido hablando sobre este tema, porque me parece que es una buena disposición de las últimas disposiciones que tiene la ley electoral de México. Le menciono 2 mensajes que en las últimas horas, a través de su cuenta de redes sociales, el designado presidencial Salvador Narral ha dicho. ¿Qué mensajes ha enviado? Bueno, uno de ellos dice, muestra de lo que viene si mañana la Corte Suprema de Justicia queda en manos de los comunistas que encabezan Honduras, Mel Zelaya. Esto es más grave de lo que puede suponer cualquier político tradicional de los que hoy apoyan la pérdida del Estado de Derecho a favor de Libre. Sí, un momentito, y también hay otro, perdón, don Jorge, y el otro, si se consuma elección de la Corte Suprema de Justicia, de que acordaron los 3 partidos tradicionales que tienen deudas con la justicia, a Honduras le quedan 27 horas de vida democrática. A partir de mañana, el Partido Libre estará por encima de los 3 poderes del Estado, como Cuba y Venezuela. Don Jorge. No, definitivamente no creo eso, fíjense. Indudablemente que todas estas especulaciones se dan por las declaraciones del propio Manuel Zelaya, porque Manuel Zelaya dice: necesitamos la Corte, necesitamos la Fiscalía, necesitamos las Fuerzas Armadas, necesitamos la Procuraduría, necesitamos todos esos poderes para poderles doblar el brazo y llegar a ser la constituyente. Esas son las declaraciones de don Manuel Zelaya, lo cual me parece que es un error, porque entonces él es el que levanta estas expectativas, ¿verdad? Estas especulaciones de que vamos a un caos predecible de Venezuela y Nicaragua. Entonces, yo creo que no. Miren, así como estoy viendo yo la composición de la Corte Suprema, como puede quedar, yo creo que realmente Libre no va a tener el control de la Corte, definitivamente que no. Independientemente de que Libre tenga 6 magistrados, 7, 8, si entre esos magistrados pues no hay una transparencia total, entonces Libre podría controlarla, o lo puede controlar el Partido Nacional, el Partido Libre, como ha sucedido en otros casos. Yo esperaría que estos magistrados que están siendo nominados en realidad mantengan sus posiciones de honestidad. Hay algunos que indudablemente han sido bastante cuestionados, pero están ahí, son una realidad.
Entonces, lo que el pueblo hondureño debe estar vigilante, y hay algo, Edgardo, que yo siempre estoy señalando. Miren, uno de los grandes problemas es que el pueblo hondureño es un espectador, no es un protagonista. Entonces el pueblo hondureño ve en las redes, ve todo eso lo que está pasando, pero no participa. Y el pueblo hondureño debe participar, no debe esperar para que lo llame un partido, que lo llame una ONG, porque las organizaciones de sociedad civil son eso, pero una organización, por ejemplo, ambientalista representa los intereses de los ambientalistas, pero no los intereses del pueblo hondureño. Entonces, ni la suma de todas las ONG representa los intereses del pueblo hondureño. Entonces, el hondureño es un espectador, algunos miran los medios, otros ni siquiera miran los medios, ni siquiera se preocupan. Entonces, mientras el pueblo hondureño no sea el protagonista de su destino, van a pasar estas cosas. Entonces, con una Corte Suprema, yo creo que el pueblo debe estar vigilante para que realmente esa Corte Suprema garantice el Estado de Derecho, garantice la seguridad jurídica, porque sin seguridad jurídica, sin Estado de Derecho, aquí no hay inversión, ni nacional ni extranjera. Y si no hay inversión, entonces tampoco hay combate a la corrupción, ni hay tampoco combate al desempleo ni a la pobreza. Entonces, la Corte Suprema de Justicia es fundamental para garantizar ese Estado de Derecho, para garantizar la seguridad jurídica y para garantizar el desarrollo del país. Entonces, la Corte, hay una mala percepción en Honduras. Yo me recuerdo un magistrado, presidente de la Corte, imagínese usted, hasta con una maestría dijo, ¿y qué voy a hacer yo si yo recibo órdenes superiores? Se refería a que el jefe de él, como presidente del Congreso de la Corte, era el presidente de la República. Entonces, falta ese civismo, falta ese conocimiento, que la gente debe saber que la Corte Suprema de Justicia es un poder independiente y los magistrados deben de tener conciencia de que ellos no son subalternos ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo, es un poder totalmente independiente. Si los magistrados toman conciencia de sus funciones, de su responsabilidad, yo creo que el país puede funcionar mejor. Pero si cada magistrado se va a sentir que tiene un amo, que tiene un dueño, que tiene que responderle a ese interés, estamos perdidos. No tendremos nunca un Estado de Derecho. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy gentil, muy amable. Para servirle, Edgardo, con mucho gusto. Gracias, don Jorge. Bueno, para cerrar, ¿cómo está la distribución? Hasta el momento, la distribución de los magistrados es la siguiente: 6 del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional, 4 del Partido Liberal. En el transcurso del día han surgido algunos rumores sobre un veto que se mantendría por parte de Libertad y Refundación sobre el abogado Daniel Cibrián, actual fiscal adjunto. Es algo que aún no se ha confirmado, pero también, por otro lado, nos han dicho algunas fuentes ligadas consultadas por Noticieros hoy mismo, de que si el Partido Libertad y Refundación veta al abogado Daniel Cibrián, se rompe el acuerdo logrado. Se rompería el acuerdo logrado. Así que todo está por verse todavía. Mañana, de hecho, hay reuniones temprano, mañana miércoles, de las bancadas por separado, los liberales, los nacionalistas, los de Libre por su lado, pero cualquier cosa puede ocurrir. Pero hasta el momento, así están las cosas. Y para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, bueno, siempre doña Rebeca Lisset Raquel Obando, el abogado Milton Danilo Jiménez, Sonia Marlina Dubón Villeda. Entre ellos tres está el próximo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En ¿Por qué nos importa? Se le ha dado seguimiento durante mucho tiempo al tema de los emprendedores, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. Esta noche la licenciada Ana María Villade Cafati aborda ese tema, las medidas que se deben adoptar para impulsar finalmente el desarrollo, el crecimiento de las MIPYME. Lo que sucede es que el producto está subiendo de precio, entonces el poder adquisitivo del hondureño se ha vuelto menos. Por ende, los más afectados somos los pequeños comerciantes. Están bajas las ventas, más que todo, la economía está perra.
Se entiende por recesión una caída significativa de la actividad económica que acontece en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses, lo que resulta visible en términos de producción, empleo, renta real y otros indicadores. La recesión económica es, en síntesis, la fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo, y lo sienten las grandes empresas, las pequeñas también, hasta los consumidores. Las consecuencias de una recesión económica para los grandes y pequeños negocios son hasta cierto punto similares, y su capacidad para reaccionar y recuperarse es lo que hace la diferencia. En las micro, pequeñas y medianas empresas se reduce el flujo de caja y estos negocios tienen limitaciones financieras. Los clientes pueden atrasarse en los pagos, lo que genera una reacción en cadena obligándolos a tomar decisiones. Los detalles a continuación con Rodolfo Velázquez. Ocurrió durante la pandemia, pero escenas como estas podrían repetirse en el panorama. La inflación, la desaceleración económica y los mercados financieros que cayeron durante el confinamiento. Lo que sucede es que el producto está subiendo de precio, entonces el poder adquisitivo del hondureño se ha vuelto menos. Por ende, los más afectados somos los pequeños comerciantes. Están bajas las ventas, más que todo, la economía está perra. No, las ventas han bajado, del 100 le damos un 60. La incertidumbre define el entorno empresarial y en la primera fila del impacto los pequeños comercios. Con menos flujo de efectivo, bajan las ventas y los consumidores compran menos. No, ya no se puede comprar nada porque todo está caro, de día a día le van subiendo a todo. Nosotros apenas los pobres podemos ajustar para comer. Ahora solo para la comida, medio comer se trabaja. Las tensiones geopolíticas, la interrupción de las cadenas de suministro y las consecuencias de la crisis del COVID-19 han generado una contracción económica mundial. Las pequeñas y las microempresas son, podríamos decir, como el gran desagüe. Ahí es donde va a pegar todo, cae la producción nacional, caen las ventas, se genera un desempleo. A la par de esto, el incremento en los costos de producción derivado del incremento en las materias primas, del incremento en el combustible, del incremento en los fertilizantes, en el caso de la producción. Son impactos demasiado fuertes que cuesta absorberlo y por eso es el encarecimiento de los productos finales, tales como el pollo, el huevo, la carne de cerdo, carne de res y leche. Negocios que sobrevivieron a la pandemia aún no se recuperan y otra recesión les preocupa, ya que necesitan recuperar su inversión. Esto es una crisis que nos ha venido matando, lo vamos a aguantar no solo unos pocos, la mayoría del país. No sé hasta dónde vamos a llegar con esta crisis. Uno cada semana va al súper y encuentra los precios súper altos. Tenemos 2 meses de haber subido los precios y tenemos que hacerlo de nuevo, no podemos. Entonces nos toca estar absorbiendo esos costos. Las flores este año, para el 14 de febrero, vinieron aún más cara a pesar de los años anteriores. Eso nos obliga a subir el costo. La recomendación, digamos, en general es estar conscientes de que se va a reducir la calidad de vida de los hondureños en general. Esto va a provocar también presión en la migración de nuestros compatriotas. El futuro económico es incierto y la inquietud es igual para todos. Es todo un combo de situaciones que se han estado dando en este país que posiblemente sea justamente la receta para el cierre de muchas MIPYMES. Lo que viene es una escalada económica a la baja que va a provocar problemas en todos los hogares. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos la ganancia que por cada producto, ¿verdad? Entonces, si le suben 50 lempiras, ese quien nos paga es el cliente, porque eso es lo que se le sube, lo que a uno le sube. Según expertos, el mayor impacto de la recesión está por venir, por lo que hay que prepararse para atenuar la crisis. Identificar qué otras estrategias se pueden implementar. Una de ellas podría ser la diversificación, cómo estas pequeñas empresas diversifican, de dónde traen sus insumos. El reto que tienen los MIPYMES es poder reinventarse e idear nuevas maneras de atender a sus clientes para poder salir adelante. Hay que reducir sus costos, buscar nuevos proveedores que puedan
ayudarle a disminuir esos costos y que los mantengan en índices de competitividad. Gastando menos, ¿verdad? Comprando lo que realmente necesita, no comprando cosas superfluas o que no necesita, y que eso vaya consistiendo en una reserva especial. Es necesario dar prioridad a políticas fiscales que mitiguen los efectos de la desaceleración. Este sector en Brasil emplea muchísimo y es apoyado por el gobierno. Él puede acudir al SEBRAE, que es la secretaría que tiene mucho apoyo, tiene cursos, deriva a bancos que hacen financiamiento al pequeño y mediano empresario. Entonces hay préstamos específicos para este sector que necesita de mucho apoyo todo el año en tiempos normales, pero en tiempos de crisis más aún, porque es para no cerrar el negocio, para no tener a más desempleados en la calle. El gobierno de la República tiene que apostar y sentarse con cada rubro para que el encarecimiento de los principales productos de la canasta básica no vengan con medidas a imponer cuando éstas estén prácticamente ya con el problema, sino adelantarnos y ser previsorios. Se puedan organizar las diferentes MIPYMES a nivel del país para poder producir de manera más eficiente, tener mayor productividad. Debemos de empezar a producir nuestros propios alimentos también. Aquí mucho del alimento lo importamos y eso es inaceptable considerando los recursos que tenemos. Aprovechar las iniciativas gubernamentales y facilidades para el sector MIPYME es de gran utilidad. La misión de un gobierno es facilitar la inversión, facilitar el crecimiento económico. Con eso atraer y retener inversión. El gobierno, a nuestro juicio, debe sentarse con la empresa privada a fomentar el emprendedurismo nacional, a hacer crecer esa micro y pequeña empresa que son los que generan el 70% de los empleos del país. Este año ya vamos a arrancar el proyecto para emprendedores, que implica centros de incubación de empresa en 15 cabeceras departamentales, comenzando allá más o menos como por junio o julio, en donde le vamos a ofrecer a los emprendedores un espacio físico para exhibir y vender sus productos, capacitaciones en diferentes temas, les vamos a ayudar a traer clientes, vamos a tener una ventanilla legal para que se formalicen cuando ya llegue el momento, y vamos a tener también opciones de financiamiento cuando lo necesiten para crecer. Los nuevos desafíos pueden llevar a los pequeños negocios a replantearse la manera en que han estado operando y sacar su mejor versión. Al tener menos ingresos, despedir empleados es la primera medida que toman las pequeñas empresas para reducir costos, lo que significa que menos trabajadores tendrán que ocuparse del mismo volumen de trabajo. Implica también mayor sobrecarga laboral y desánimo entre los empleados. Es por eso que las pequeñas empresas deben prepararse con anticipación. La conciencia financiera es muy importante para minimizar los daños de una recesión económica, como por ejemplo no contratar más personal del necesario, y se debe buscar formas de potenciar el desempleo de los trabajadores. Asimismo, se debe recortar costos innecesarios y con lo que se ahorre crear un fondo de respaldo para amortizar los daños de la crisis. Además, se debe fortalecer las estrategias de marketing o capacitar a los empleados para que puedan ser más competitivos. A nuestro juicio, procurar que no cierren las MIPYMES durante una recesión es de suma importancia si consideramos que son la columna vertebral de la economía, porque mueven más circulantes y son los mayores generadores de empleo, que son los principales indicadores a valorar. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. En unos momentos aquí en el noticiero vamos a hablar sobre los siguientes temas. Padre mata a su hijo. Aquí en Honduras. Aseguran narcolaboratorio también, y un tiroteo deja saldo trágico en una escuela en Estados Unidos. Un hombre mató a golpes a su propio hijo de apenas 4 años y después lo enterró en un sector montañoso del municipio de Iriona, en Colón. Familiares habían reportado el desaparecimiento del niño y los vecinos alarmados lo buscaron y lo hallaron muerto en un lodazal de la zona montañosa. El niño se llamaba Olvin Daneri Ruiz y su presunto victimario es su propio padre, Orlin Daneri Ruiz,
que ya fue capturado por las autoridades. Agentes policiales detuvieron a un hombre de 42 años, supuesto distribuidor de droga en posesión de varias libras de marihuana en Danlí, El Paraíso. En la aldea Santa Cruz del municipio de San Sebastián, en Lempira, la Policía Nacional capturó hoy al supuesto autor de la muerte violenta de un joven de 16 años en el momento en que consumían bebidas alcohólicas en el municipio de San Andrés, en Lempira. Por supuestamente violar a su hija de 11 años, agentes policiales detuvieron a un sujeto de 52 años en el barrio Solares Nuevos del municipio de La Ceiba. En Omoa, departamento de Cortés, funcionarios de la Policía Nacional capturaron hoy a un transportista por la supuesta violación de una niña de 14 años. Lorendo Elmo, Noticieros Hoy Mismo. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en conjunto con la Policía Militar del Orden Público, aseguraron una plantación de arbustos de coca y una estructura física utilizada como narcolaboratorio en una aldea del municipio de Patuca, en el departamento de Olancho, aldea La Ceibita. En el lugar se aseguró una extensa plantación con una extensión de 16 manzanas con un aproximado de 110,000 arbustos de hoja de coca. En el narcolaboratorio se encontraron precursores químicos, balanzas, básculas, combustible, planta eléctrica, picadora de hoja de coca, bombas para fumigar, barriles y tambos, herramientas y sacos. Al menos 3 personas murieron y 5 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Según la policía, a excepción del tirador, que también murió al autoinfligirse un balazo, todas las víctimas eran estudiantes del centro universitario y los heridos permanecen en estado crítico en un hospital de la misma ciudad. La reparación de la calle que recorre del Boulevard del Este hacia la primera etapa de Bosques de Jucutuma fue dejada inconclusa por el personal municipal, donde hay varios tramos que no fueron bacheados, afectando el paso vehicular en horas pico, denuncian vecinos. Habitantes del centro de Chamelecón piden a la municipalidad sanpedrana mandar a demoler o reparar el centro comunal de ese sector, que lleva años destruido y que se ha convertido en guarida de ladrones y enfermos alcohólicos. Más de 2 años llevan sin agua potable los habitantes de las colonias San Jorge, San José y Las Palmiras en Chamelecón, quienes se vieron afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota con la destrucción de las tuberías que distribuyen el vital líquido. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Con sobreseimiento provisional fue dejado en libertad hoy el aficionado del maratón Brian Pineda, quien fue acusado de haber disparado y causado la muerte de la menor de 14 años de edad, aficionada del Real España, el pasado 2 de febrero en las afueras del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron contundentes, según la jueza que dejó en libertad al aficionado del Club Deportivo Maratón. Ha decretado un sobreseimiento provisional a favor del encausado, en este caso que es Brian Josué Pineda Enamorado, a quien se le formuló acusaciones en relación al homicidio en perjuicio de Keiri Grisel García Baide, que es la menor de edad que perdió la vida el pasado 2 de febrero, de tal forma que la jueza de letra penal ha ordenado su inmediata libertad. Tranquilo y poniendo la fe en Dios, nunca dudó de su inocencia, aseguró hoy Brian Pineda. Desde que me agarraron siempre estuve tranquilo, porque yo ya tengo más de 3 años de no ir a la barra, a la furia. Entonces siempre tranquilo, con la fe en Dios. Las pruebas están ya donde yo estuve en otro lugar y no en el estadio, como estaban diciéndome. Jacqueline Pineda aseguró que se hizo justicia con su hermano. Felices, son lágrimas de alegría, ¿verdad? Yo sé que esta es una mancha que a mi hermano lo va a seguir porque eso sucede, pero bueno, esta era una prueba que él tenía que pasar. Queda en la incertidumbre y bajo investigación policial quién mató a Keiri Grisel García Baide, de 14 años de edad, el pasado 2 de febrero en las afueras del Estadio Olímpico en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Incendio de grandes proporciones en una zacatera en barrio El Lolo, en Comayagüela, puso en peligro a viviendas en la zona, por lo que se desplazaron varias unidades de bomberos para controlar el siniestro.
Un accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta en la colonia Omuya, en la capital, dejó lesionado al motociclista y pérdidas materiales. Nuevamente, la policía militar realizó saturaciones en Barrio El Bosque y El Picachito, en la capital, para prevenir hechos delictivos en la zona. Al menos 40 motocicletas con reporte de robo que fueron recuperadas por autoridades policiales permanecen en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones en Colonia Kennedy. Con pancartas en mano exigiendo reajuste salarial, asistentes técnicos del laboratorio de la UNA protestaron hoy en la máxima casa de estudios. Iglesia de las Calles o Manantial de Vida, ubicada en Residencial Honduras, requiere ayuda para seguir apoyando a migrantes. Necesitan ropa, alimentos, pañales y leche. Para ayudar, llamar al 9667-8246. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. Adelante selección, adelante selección. Bueno, déjala ahí, está bien, déjala ahí. No hay excusa. Hoy sí ya no hay excusa. Si no se clasifica al próximo Mundial de Fútbol, ahí sí ya no, yo ya no sé qué va a pasar aquí. Pero ya no hay excusa. ¿Sabe por qué? Porque en el Mundial de 2026... las selecciones de Estados Unidos, México y Canadá clasifican directo. La FIFA confirmó el número de plazas entonces que tendrá cada confederación para el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en 3 sedes, Estados Unidos, México y Canadá. Imagínense que estos son los grandes rivales de Honduras para clasificar al Mundial, además de evidentemente Costa Rica, Panamá. Estados Unidos, México y Canadá van directo al Mundial. ¿Cuántas plazas entonces queda para CONCACAF? Veamos la información ahí un poquito más abajo. La Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, comienza a tomar forma y este martes la FIFA dio el primer paso importante de cara a la justa veraniega que se llevará a cabo dentro de 3 años y medio al confirmar el número de cupos oficiales que tendrá cada confederación para el Mundial. El Consejo de la FIFA oficializó mediante un comunicado que las selecciones de Estados Unidos, México y Canadá ya tienen su boleto garantizado al ser las anfitrionas de la próxima Copa del Mundo. Bajemos para confirmar a ver cuándo dice CONCACAF. ¿Cuántas tendrá? Ahí está. ¿Cuántos cupos tendrá CONCACAF para el Mundial de 2026? De esta manera, tras confirmar la clasificación directa de Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial de 2026, la FIFA también aseguró que CONCACAF tendrá 3 plazas más para la justa mundialista, la cual por primera vez se llevará a cabo con 48 selecciones, de las cuales 6 serán de CONCACAF. 6 serán de CONCACAF. 6. Ya está Estados Unidos, México y Canadá. Quedan 3. Si ya no clasificamos, ya es el Armagedón aquí. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien. Luchen sin cesar.